por acompañarnos en este conversatorio, que es uno de los dos conversatorios que la FES Transformación está organizando en el contexto de la post tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, que se celebró a finales del mes pasado en Santiago de Chile. El día de hoy nos acompaña Irene Murillo, que es representante del público, y esperamos que nos pueda acompañar en breve Sergio Richard Romero, quien es un joven activista, participante del colectivo La Tucpa de Bolivia, quienes nos estarán pues platicando su perspectiva, sus impresiones del plan de acción para defensores y defensoras de los derechos humanos en materia ambiental en América Latina, que fue uno de los grandes logros de esta tercera COP, que se haya aprobado este plan. Em, para poner un poquito de contexto antes de pasarles la palabra y presentar a a nuestros invitados del día de hoy, pues un poquito recapitulando que este plan de acción tiene el objetivo de poner en marcha algunos ejes y acciones para encaminar la plena y efectiva implementación del artículo 9 sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que es, bueno, como ya sabemos, parte del acuerdo de Escazú, cuyo nombre oficial es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este plan de acción estuvo coordinado por digamos, representantes de tres países, que fueron Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis. Se planea que se ejecute desde abril de 2024, es decir, desde este año, por 6 años hasta abril de 2030. Obviamente, como todos sabemos, pues América Latina es una región particularmente peligrosa para los defensores y las defensoras de los territorios. Y en este sentido, lo que el plan está planteando es que se genere conocimiento, reconocimiento, se fortalezcan las capacidades de cooperación y para la implementación del acuerdo, la implementación nacional del plan de acción, poder evaluar esta implementación, dar seguimiento y revisión. Entonces, voy a empezar por presentar a nuestra primera invitada, que es Irene Murillo, que como ya mencioné anteriormente, es representante del público, pero también es abogada y mediadora costarricense. Es especialista en Derecho Ambiental, Recursos Hídricos y Ordenamiento del Territorio. Tiene más de 25 años de trabajo en proyectos jurídicos y con comunidades. Es consultora y presidenta de la Asociación Costa Rica por Siempre y representante electa del público para el Acuerdo de Escazú. También es exdirectora del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales y fue también profesora de manejo de conflictos socioambientales en la Universidad Nacional de Costa Rica. Irene, buenos días, buenas tardes por allá, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí para conversar con las personas que se han unido. Bueno, pues la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacerle un par de preguntas a Irene sobre la totalidad y algunos aspectos más generales del plan de acción. Y en cuanto termine, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas con el público. Y también en cuanto Sergio pueda sumarse a la reunión, se procederá a tener la conversación directamente con él. Entonces, bueno, Irene, tú que tienes la experiencia de ser la representante del público, ¿qué nos podrías contar del proceso de redacción y negociación del plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina? ¿Cómo fue? ¿Qué impresiones tuviste? ¿Dónde se atoró? Bueno, sí, muchas gracias. Tal vez les puedo contar cuál es el proceso. Voy a empezar por comentar que hay 6 personas representantes del público que somos nacionales de
6 países diferentes, algunos partes, otros no parte, y dentro del proceso de construcción del plan de acción hubo 2 personas que estuvieron dando seguimiento a los trabajos del grupo especial, que fueron César Artiga y Joara Marchesini. Y yo di seguimiento del proceso desde la mesa directiva, que es donde yo participo, digamos, en nuestra división de funciones. Entonces, en la primera conferencia de las partes del Acuerdo Escazú, y dado que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden derechos humanos y en particular derechos humanos en materia ambiental, pues las partes decidieron generar un grupo especial de trabajo para hacer un plan de acción de las personas defensoras en apoyo a la implementación del artículo 9 del acuerdo. Entonces, en esa primera conferencia, esa fue, creo, una de las decisiones más importantes, y a partir de ahí inicia un proceso de 2 años en el que se fue construyendo este plan de una manera bastante participativa. Tal vez para contarles un poquito el proceso, en el año 2022, hacia fines de año, se hace un primer foro de personas defensoras y la idea era tener allí un diálogo con defensoras y defensores del ambiente que contaran sus situaciones, sus experiencias y cómo han tenido, digamos, problemas o afectaciones de distintas índoles, desde la amenaza a la propia vida, pero también otras formas más veladas de eh, estorbar la acción de estas personas que no por ser menos violentas físicamente son menos dañinas para la vida de las personas defensoras, ¿verdad? Entonces, tenemos situaciones muy diferentes en los distintos países de la región. A partir de este foro, entonces, se empieza a construir un primer esqueleto de lo que podría ser un plan de acción y se saca a consulta pública a través del mecanismo público regional, que es la plataforma, digamos, participativa que está en la Secretaría del Acuerdo, un índice anotado del plan. Y este índice tuvo una buena cantidad de respuestas. Hay ciertas limitaciones, hay que reconocerlo, en estos procesos de participación, pues porque los recursos con los que cuenta la Secretaría las limitan a consultas vía virtual, ¿no? Sin embargo, con el apoyo de los países del grupo especial y sobre todo de muchas organizaciones del público, esto se empieza a llevar a los territorios y a los países y se recibe una buena cantidad de observaciones. Tengo que decir que estas observaciones fueron tomadas en cuenta y después del segundo foro de personas defensoras ya sale a consulta un borrador de plan de acción que fue modificado en mucho con base en las respuestas recibidas en las consultas. En las consultas participaron estados, participaron organizaciones internacionales, pero principalmente participaron organizaciones y personas del público. Así es que esta construcción pues genera una propuesta de plan de acción que se lleva a la COP3 que se realizó el mes pasado en Santiago de Chile y que es la que finalmente se aprueba en la conferencia de las partes. Todavía hay algunos temas que el público insistía en que se incluyeran y que no fueron incluidos. El plan no es un plan perfecto, pero sí es un plan construido a través de un proceso muy
muy genuino de incorporación de observaciones y de participaciones significativas de toda la región. Entonces, creo que para empezar por ahí podemos dejar esto y encantada de responder cualquier consulta. Muchas gracias, Irene. Veo que por ahí ya logró unirse Sergio. No sé si nos escuchas. Bueno, me parece que sigue teniendo problemas con su conexión. Entonces, ahora sí, ya entrando un poquito más en el contenido del plan que se acaba de aprobar, Irene, no sé si nos pudieras contar más a detalle cuáles son los principales ejes y líneas de acción que contempla el plan en miras para, digamos, llevar a la realidad este artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Sí, el objetivo del plan es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9, que el artículo 9 es el artículo que habla del entorno y seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental. Este artículo es una de las particularidades del Acuerdo de Escazú porque es la única convención en el mundo que tiene provisiones específicas en este tema, ¿verdad? Aunque no, la defensa de los defensores es algo que está incluido, ¿verdad? De alguna manera en otros instrumentos, pero el artículo del 9 del Acuerdo de Escazú realmente ha sido en ese sentido un hito. Entonces, este es un plan de acción regional, hay que decir esto, es decir, no dice específicamente a cada país qué es lo que usted tiene que ir a hacer, porque eso va a depender del contexto, de las regulaciones y de las necesidades de cada uno de los países. Es un plan regional que se estructura en 4 ejes prioritarios que son la generación de conocimiento sobre el tema de las personas defensoras. Una de las cosas que se descubre en las discusiones es realmente no tenemos tan claro qué es lo que está pasando. Todos y todas hemos conocido algún caso específico, pero no se tiene esa visión general. El reconocimiento de la labor que se hace por parte de las personas defensoras, y ahora podemos entrar tal vez un poco de detalle, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación para la implementación nacional del plan de acción y la evaluación, seguimiento y revisión. Y esto es muy importante porque en ese sentido la conferencia de las partes también toma la decisión de mantener funcionando el grupo especial de trabajo que tenía un mandato que terminaba en esta COP, ¿verdad? Porque se había formado para proponer un plan de acción, pero se mantiene el trabajo del grupo especial y se mantiene la realización del foro como un mecanismo de seguimiento cada 2 años. Entonces, bueno, creo que tal vez por ahí en general es lo que les puedo contar y no sé si quieres que entre en algún nivel de detalle sobre cada uno de los ejes o lo hacemos para la próxima. Si quieres, lo dejamos para un poquito después, pero sí me gustaría rescatar que sí cada eje tiene línea, a pesar de que es un plan, como Irene señaló, regional, donde obviamente pues la situación en México, en Chile, en Costa Rica son diferentes, los marcos normativos son diferentes, sí señala puntualmente algunas líneas de acción que deben los países considerar, es decir, a pesar de lo amplio que tiene que ser para abarcar las distintas realidades, sí señala puntualmente algunos de los focos donde los países tienen que prestar especial atención. Y finalmente, un poco en línea con esto que nos dices de que cómo el artículo 9 es único en el mundo, ¿no? Porque detalla y hace de forma muy explícita esta protección que se les tiene que dar a los defensores del territorio en el acuerdo. ¿Crees que el plan, así como está escrito hasta el momento, captura y desarrolla el espíritu del acuerdo de Escazú? Sí, yo pienso que sí.
Y esto viene desde el proceso de participación para su construcción. Creo que esta ha sido una forma bien particular que se ha adoptado en los procesos del Acuerdo de Escazú, que da buenos resultados porque cuando ya las cosas se presentan ante la conferencia de las partes, han incluido una gran serie de insumos que vienen de las preocupaciones, de las necesidades y las realidades que se viven en el territorio. Entonces, creo que esto es una parte bastante fuerte que tiene el plan. Desde luego, como les decía, eh, pues no siempre se logra todo lo que se solicita o no todos los aportes que se presentan pueden ser incorporados, pero la verdad es que este plan sí sufrió una buena transformación y un enriquecimiento importante a partir del proceso de participación. Así es que yo sí considero que es un plan con el que se puede trabajar muy bien y con el que se pueden lograr cosas en la implementación nacional para la protección de las personas defensoras, definitivamente. Muchas gracias, Irene, por esta reflexión. Ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría ya poder presentar a nuestro otro invitado del día de hoy, quien es Sergio. Lo voy a leer su semblanza también. Sergio Richard Romero tiene su pacarina, es decir, es nacido en la comunidad Chayacari Ayllu Chulpa, nación originaria Suyu Charcas en el año de 1994. Él siente el llamado de la Madre Tierra a vivir en equilibrio y respetar la vida que habita en ella. Por ello trabaja por la revalorización de los saberes ancestrales y de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, resaltando que también son oportunidades y alternativas ante las diferentes crisis. Forma parte de la organización colectivo La Tucpa. Sergio, buenas tardes por allá en Bolivia. ¿Nos escuchas? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días también allá. ¿Me escuchan ahora? Hola, hola. Sí, te escuchamos, Sergio. Em, bueno, Bueno, ¿tú nos escuchas disculpas bien en ahí? primer lugar. Sí, sí, yo les escucho. Disculpas en primer lugar. Bueno, ahorita yo me encuentro en la parte del Chaco boliviano, siguiendo con el trabajo en los territorios, con la colaboración también de los locales, de los hermanos y hermanas. Eh, pues sí, aquí para servirles, ¿no? No sé si quizás algo concreto pueda. ¿Verdad? Hola, Sergio, sí. Ujú. Quisiéramos, ya había continuar un poquito con la dinámica que teníamos con Irene, que es plantearte algunas preguntas generales y a partir de ahí, pues también hacer algunas preguntas más específicas y abrir la discusión con el resto de las y los participantes que están aquí en la reunión, ¿te parece? ¿Nos escucha, Sergio? Claro que sí. Sergio, aprovechando que tú ahorita estás como ya comentaste, haciendo trabajo en las comunidades y que tienes también una amplia experiencia en la defensa del territorio, queríamos preguntarte qué implicaciones tiene la existencia de un plan de acción regional
para las y los defensores del territorio? Pues para nosotros es un alivio también y es una herramienta muy importante que en su correcta implementación y en su correcto uso puede ser vital para la defensa de la vida, la protección de los derechos humanos y también la protección y el cuidado, por qué no decir también la búsqueda de este vivir bien que buscamos en el territorio, ¿no? En armonía con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces, para nosotros, chívese y olvídese, sino tiene que ser un documento que tiene que llegar a los territorios, tiene que ser conocido por las comunidades, porque hay mucha normativa, mucho acuerdo que muchas veces se realiza, se construye, pero muchas veces no llega a las comunidades, ¿no? Es una realidad muy fuerte, pero ya es una de las herramientas más que podemos cargarla en nuestro, aquí decimos nuestro aguayo, en nuestra mochila, por así decirlo, donde podemos así transitar nosotros en la búsqueda de la justicia ambiental en los territorios. Entonces, por lo cual se convierte en una normativa más que es vital e importante, una herramienta más, y por lo menos aquí en Bolivia ya se cuenta con una amplia gama de normativas, pero que tienen que ser realizadas, ¿no? Creo que falta el segundo paso, que es la acción y la implementación y el desarrollo y el uso de estas normativas, estas herramientas. Gracias, Sergio. Sí, justamente en este tenor sobre la implementación y cómo muchas veces existen acuerdos a nivel internacional o regional que un poco es difícil aterrizar en los contextos locales, hacerlos, digamos, públicos, darles difusión en las distintas comunidades. ¿Dónde crees que se puede fortalecer o qué áreas de oportunidad y de mejora ves para implementar este plan ya a nivel más local o nacional? Yo creo que hasta ahora un aliado importante ha sido las redes sociales. Sin embargo, también creo que se debe tomar en cuenta medios de comunicación o canales de comunicación territoriales, ¿no? Como por ejemplo las radios comunitarias, que creo que son una herramienta fundamental para difundir este tipo de conocimiento, este tipo de documentos, mecanismos locales, ¿no? Como por ejemplo las cumbres de los encuentros, por ejemplo, aprovechar este FOSPA que se viene en junio para socializar y aprovechar este tipo de encuentros para democratizar de alguna manera la información que se tiene. Entonces, yo creo que las articulaciones, las redes, las víctimas que se tienen en territorios pueden ser un excelente canal, por lo cual se debe llegar primeramente a estas organizaciones, como por ejemplo la COICA, o tal vez la red de pueblos indígenas eh, de Mesoamérica, que estuvo presente en la propia COP, ¿no? Que estuvo tomando varias veces la palabra. Entonces, creo que hay que verlos como aliados importantes, aliados relevantes para que esta información pueda llegar, y tal vez incluso con el derecho a acceso, que es un derecho muy importante, que es parte del Acuerdo de Escazú, también se puede, el derecho a acceso a la información se puede democratizar con mayor profundidad de estas herramientas, ¿no? Sin embargo, también creo que también no solamente es difundir o hablar o socializar, sino también escuchar lo que se dice en territorio, escuchar lo que manifiestan estas organizaciones legítimas, estas organizaciones territoriales, que también llevan y tienen su propia propuesta, su propio mecanismo, su propia herramienta de transferencia de información y conocimiento, y también su propia demanda, ¿no? Hemos visto que como en esta COP y con dolor, no se ha escuchado una demanda que, por ejemplo, se ponga el tema de pueblos, la palabra de pueblos indígenas y comunidades locales en el documento. Entonces, creo que hay una oportunidad de que en la implementación local, territorial, estatal, llámese nacional, en el caso de Bolivia y Ecuador plurinacional en todo caso, se pueda poner, ¿no? Tener como experiencia, por ejemplo, la implementación de pueblos indígenas, porque creo que también
Ya se han dado muchos argumentos sobre la importancia de incluir los pueblos indígenas, y también en el último caso en Chile, ¿no? Se está persiguiendo, se ha declarado una sentencia a un hermano mapuche. Entonces creo que estos casos también nos llaman la atención de cómo estas herramientas ya pueden ser utilizadas para evitar la persecución de pueblos indígenas y defensores ambientales. Entonces hay una oportunidad, yo creo que más que un adversario o un oponente por su crítica o su demanda, se tiene que ver como un aliado de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Sergio. Irene nos platicaba hace un ratito un poco sobre cómo fue el proceso de la votación del índice, de cómo se recibieron comentarios, tanto para el índice como para el borrador. Entonces, nos gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se puede fortalecer el plan de acción como está ahorita? Si se continúan con estos mecanismos de diálogo con el público, con los pueblos indígenas, con comunidades locales, como sabemos que está contemplado, ¿no? También con estos foros que se va a seguir de una u otra forma, tratando de incluir y de mejorar esto que ya se empezó a hacer. Yo creo que es importante empezar a democratizar estos espacios y a deselitizar estos espacios. Quizás algunos se sientan ofendidos o tal vez aludidos, ¿no? Pero por lo menos desde el territorio sentimos que estos espacios, como estos foros, estos encuentros, siguen siendo espacios elitistas. Y creo que el cuestionamiento no se hace con afán de destruir, ¿no? Sino más bien de mejorar o tal vez co-construir estas oportunidades que se tienen. Entonces llamamos tal vez incluso a brindar mayores oportunidades, porque muchas veces sí se tienen estos foros, estos espacios o la misma herramienta digitales, pero nos preguntamos cuántos hermanos indígenas tienen, por ejemplo, acceso a un correo. Es una demanda que viene, o algo que se viene hablando desde la anterior COP, desde la COP2 que fue en Argentina, ¿no? Varios hermanos manifestaban, ellos no tienen acceso ni a un correo, mucho menos van a tener a la plataforma que tienen, ¿no? La CEPAL y otras herramientas digitales que se tienen para recaudar la información o colectar la información. Entonces, creo que hay un gran reto. Repito, creo que tal vez las radios comunitarias o medios alternativos pueden ser un canal importante, y también creo que hay que buscar brindar mayores oportunidades, porque a las mismas COP es muy difícil llegar. Yo con tal en la COP2 tuve que viajar más de 48 horas de ida y 48 horas de vuelta, ¿no? Para llegar y tratar de estar en la COP, porque muchas veces las oportunidades o los financiamientos no se dan necesariamente para pueblos indígenas o territorios en situación de vulnerabilidad, que se encuentran mucho más alejados, ¿no? De estos espacios. Entonces, creo que hay un gran trabajo, un gran reto, y creo que lo segundo que va vinculado a esto es ser más ambiciosos. Creo que las necesidades y las urgencias que se viven en territorio, las emergencias que se tienen con los diferentes casos, tienen que llamar a ser más ambiciosos y no quedarnos con lo que se tiene. Es bueno el avance que se ha desarrollado. Reconocemos el trabajo muchas veces de muchas personas que es un trabajo de honores, que nosotros como pueblos indígenas lo hacemos, ¿no? Cuando hacemos servicio, cuando hacemos cargo, es un trabajo constante ad honor, y también por eso sabemos reconocer el trabajo de otras personas, de otras instancias y otras herramientas, como por ejemplo los representantes de la sociedad civil electa. Entonces, reconocemos el trabajo, sin embargo, también estamos dispuestos nosotros a colaborar, a mejorar, a mejorar estos espacios y estas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que es un llamado también a que nosotros como sociedad civil, como pueblo indígena, como jóvenes, también seamos parte de la implementación y sepamos utilizar estas herramientas que son como para nosotros una oportunidad. Entonces, hay que ser más ambiciosos, pero también hay que ser corresponsables y también empezar a asumir también responsabilidades desde el territorio para poder articular con nuestras otras instancias y otras herramientas que se tienen a nivel regional. Muchas gracias, Sergio, por esta visión. Pues siempre es necesario, ¿no? Ser un poco crítico para poder identificar qué es lo que se puede mejorar. Más si estamos apenas iniciando el trabajo y tenemos 6 años para seguir fortaleciendo el plan. Ahora me gustaría abrir un espacio para preguntas de las y los participantes que nos acompañan hoy. Les pido si por favor pueden levantar su mano virtualmente en Zoom. Muchas gracias, Areli, para que yo les vaya dando la palabra. Les
les pido que por favor se presenten, su nombre, su organización, su país, y nos digan si la pregunta va dirigida a ambos o a alguno de nuestros invitados en particular. Entonces voy a habilitarte el micrófono, Arely, para que puedas hacer tu pregunta. Gracias, ¿me escuchan? Sí. Bien. Perfecto. Mi nombre es Arely Sandoval, soy de México. Arely Sandoval de México, participo en un colectivo de organizaciones sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Espacio DESCA, que hace parte de la red Escazú México y otras redes. Tengo dos preguntas para quienes nos han hecho favor de compartir su palabra, empezando por Irene. Yo quisiera preguntarle a Irene Murillo si pudiera dar su opinión con respecto a qué del plan de defensores pudiera, digamos, aplicarse, utilizarse, ser útil para el trabajo que hacemos nacionalmente frente a actores no estatales. O sea, sabiendo que obviamente las partes del Acuerdo de Escazú son los estados, pero también reconociendo que la problemática para las y los defensores en los territorios muchas veces vienen por las amenazas o las agresiones directas de cuerpos de seguridad de las empresas que están teniendo los proyectos extractivos o en fin, ¿no? Eh, para estos actores no estatales, las empresas, ¿qué, ¿de qué manera el plan de defensores nos puede ayudar? O sea, si hay algún elemento en relación a eso que nos sugiera mirar con más atención, ¿no? Y un poco relacionado con la misma pregunta para el compañero, desde su experiencia y desde la defensa directa del territorio, pues también su percepción de si es realmente también en su contexto, yo imagino que sí, pero me gustaría escuchar, pues digamos, las agresiones que reciben y los defensores, muchas vienen no desde el gobierno nacional, pudiera ser que sí, pero muchas veces son agentes privados, ¿no? Y pues ahí es luego muy difícil que se asuman responsabilidades, ¿no? Entonces quisiera, si pudiéramos conversar un poco también sobre el rol y qué hacer frente a estos actores. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, mientras entonces le paso la palabra a Irene y después al compañero Sergio para que vayan respondiendo las preguntas de Arely. Ok, bueno, creo que es una pregunta muy importante porque tiene que ver con, y como decía Sergio, ¿verdad? Bueno, ya tenemos esto, ahora ¿cómo hacemos para que esto realmente llegue a aplicarse en la realidad, en los territorios, en los países, y en los países no solo a nivel central, sino a nivel de los sitios tal vez más alejados, más menos accesibles, y donde en muchos casos están presentes los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, en esa línea, digamos, la primera cosa es la implementación del plan, ¿verdad? Y si me pedís como cuáles son las cosas dentro del planteamiento que son más prácticas en esa línea, yo diría que es el eje C de fortalecimiento de capacidades y apoyo en la implementación nacional del plan de acción, porque ahí se establecen lineamientos para apoyar a los estados en la implementación, para revisar la adecuación de leyes, de políticas, ¿verdad? Para fortalecer espacios de articulación y colaboración con otras instancias y garantes. Claro que esto son particularidades y son recomendaciones para los estados, ¿verdad? Pero que si esto no se hace, realmente
frente a otros actores que puedan ser agresores de las personas defensoras, no se va a lograr. Entonces diría yo, la primera cosa es poner mucha atención, ¿verdad?, en este eje de fortalecimiento para que los estados parte puedan hacer realmente frente a este tipo de agresiones que no son necesariamente, claro, cometidos por los estados, pero donde hasta el momento, y las estadísticas lo demuestran, la acción estatal a nivel de la región no ha sido suficiente. Entonces sí hay una necesidad muy grande de fortalecer, ¿verdad? Y de que las personas, y esto se habló muchísimo en los foros, las personas funcionarias públicas, desde el nivel central hasta el nivel más local, tienen que saber y tienen que entender que la acción de una persona defensora es importante y debe ser atendida con ese nivel de importancia. Es decir, una amenaza que se hacen entre dos vecinos por un lindero no es lo mismo que una amenaza que recibe una persona defensora. Y esto me lleva al otro eje que yo creo que es también fundamental, que es el eje del reconocimiento. Mucho de lo que se hace en contra de las personas defensoras es un ataque a su, vamos a ver cómo lo digo, un ataque a su buen nombre como defensores, ¿verdad? Entonces se empieza, y esto es mucho también manipulativo, a considerar a las personas defensoras como alguien que quiere molestar, como alguien que está en contra del desarrollo. Ese tipo de discursos fomentan y son dañinos, ¿verdad? Hay un eje de reconocimiento que lo que busca es precisamente reconocer la labor fundamental de interés público que las personas defensoras realizan. Y esto cambia completamente el anteojo con el que estamos viendo el tema, ¿verdad? Entonces, un discurso negativo hacia una persona defensora no es un discurso contra alguien que está molestando, no, es un discurso contra alguien que está cuidando los bienes comunes. Y eso está mal. Y ese reconocimiento social de que eso está mal es fundamental, ¿verdad? Y estas son cosas que a lo mejor suenan muy esotéricas, ¿verdad? Sí, lo que necesitamos primero son las medidas de protección concretas, ¿verdad? Y el reconocimiento también de las medidas de autocuidado que algunos pueblos y grupos establecen. Pero esto para mí también es importantísimo, ¿verdad? ¿Quién es el que está realizando la labor de interés público? Bueno, un par de ideas ahí. Realmente hay muchas cosas, pero para mí esas dos son bastante importantes. Gracias. Muchas gracias, Irene. Sergio, te pasamos la palabra a ti y les recuerdo que quienes quieran hacer una pregunta pueden levantar su mano de forma virtual, por favor. Pete, por favor, que me la vuelvas a preguntar cortito porque perdí la señal cuando preguntó. Sí, Sergio, la pregunta es, desde tu experiencia, tu mirada en la defensa territorial, el, el papel que juegan las empresas privadas, los actores no estatales en amenazar, hostigar o agredir, pues justamente a las comunidades, pueblos indígenas o grupos defensores eh, de la tierra, el territorio, pues ¿cómo miras tú que este plan de acción sobre defensores pudiera ser también una herramienta frente a esto, sabiendo que los estados son los primeros obligados, pero pues hay una responsabilidad también, a veces hasta podemos decir que están en complicidad con las empresas, ¿no? Entonces, bueno, saber un poco cómo miras la parte
el papel de las empresas. Que pueden ser empresas mineras o de otro tipo, ¿no? Sí, incluso hay, por ejemplo, algunos casos de algunas empresas que tienen que ver con mercados del carbono que están expulsando a comunidades enteras. No hay casos que supuestamente son ambientalistas, pero igual. O sea, yo creo que, en primer lugar, lo principal es el tema de generar estas redes de apoyo. Creo que las herramientas por sí solas no son varitas mágicas, no son herramientas que no... Son herramientas que necesitan ser orgánicas y para eso necesitamos que la gente, las organizaciones, las conozcan. Más allá de los estados, de las empresas y otro tipo de instancias que hacen persecución o hacen vulneración de derechos, lo importante es preocuparnos cómo nosotros nos acuerpamos. Creo que las salidas comunitarias, las salidas colectivas son salidas que nos ayudan a usar y efectivizar estas herramientas. Creo que lo mismo, la misma representante de la sociedad civil también ahí nos pueden ayudar con esta articulación, ya que pertenecen a distintos territorios. También espacios como los que se tuvo, como la PRECOP de la sociedad civil, el ENJUVES también como espacio de las juventudes, pueden ser y tienen que ser espacios de articulación, de tejido vivo, que le van a dar este acuerpamiento y esta organicidad, esto orgánico, esta vida que necesita esta herramienta. Aquí podríamos decir el ajayu, ¿no? El espíritu que requieren estas herramientas, porque las herramientas por sí solas solo pueden ser utilizadas como uno. Entonces, yo creo que es el primer reto, ¿no? Entendernos entre nosotros, articular entre nosotros ante el Estado, ante las empresas, ante la industria y ante otros intereses. Yo creo la gran fortaleza en la sociedad civil. Solamente estamos de opinadores o levantamanos, sino también estamos como ese cuerpo que le da vida a este acuerdo y como este acuerdo como la máxima expresión de este cuerpo. También hay otro reto, creo que también el de transferencia de conocimientos y capacidades a este cuerpo. Ver implementarse y ahí hay un gran reto de cómo transferimos estas capacidades en la sociedad civil, la implementación correcta de este tipo de normativas y de acuerdos, documentos. Entonces, creo que recae nuevamente en nosotros, sociedad civil, y como defensores, con los recursos que tenemos, pero también hay que hacer un llamado, ¿no? A todas las ONGs, a todas las instancias, a los organismos internacionales, a generar oportunidades para esta transferencia de conocimiento, para esta articulación, para este acuerpamiento. Muchas gracias, Sergio. Bueno, si por el momento no hay más preguntas, vamos a seguir. Ah, Elizabeth, perdón. Dame un segundito, te permito que inicies tu audio y como con Areli te pido que te presentes, nos digas desde qué país te estás conectando, tu organización y a quién va dirigida tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Arely, por darme la palabra. Soy Elizabeth Peredo, vivo en Bolivia, estoy en La Paz, soy investigadora independiente, asociada a varias redes e instituciones. Una de ellas es la FES en La Paz, apoyando un proceso de formación feminista, pero también soy investigadora asociada de la Fundación Solón. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Me parece muy interesante los temas que se están planteando de cara a profundizar y poner más en vigencia el acuerdo de Escazú, que como dijo muy bien Irene y también Sergio, es uno de los instrumentos más novedosos, el único que existe realmente, que se enfoca precisamente en el tema de los defensores ambientales y los defensores de los territorios, los y las defensoras. Yo creo y coincido totalmente con lo que ha planteado Irene, de que realmente necesitamos
una mayor, digamos, una mayor información sobre el estado de situación de las defensoras y defensores territoriales en nuestra región. Y también los grados en los que, sobre todo para conocer un poco cómo se está realizando este tipo de amenazas, hostigamiento y muertes, dependiendo un poco de cada país, de cada particularidad, pero para preguntarnos tres cosas. Por un lado, ¿cuál es el papel de las empresas, del sector privado, de los sectores corporativos en estas redes de hostigamiento y de atentado a los derechos territoriales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el papel del Estado? Porque algunas amenazas vienen de actores estatales también, ¿no? Y eso tenemos que saberlo y conocerlo más. Y creo que también hay que tener más información, y tal vez ahí Sergio me va a dar la razón, de los pequeños, de lo privado pequeño, porque en realidad hay una especie de tensión que se da por sectores, por ejemplo, en el caso boliviano, sectores mineros pequeños, que son las llamadas cooperativas, que algunas de ellas están vinculadas a grupos corporativos, pero otras son simplemente para acumulación de dinero, violentando las fronteras ecológicas, las fronteras de los parques nacionales y de los territorios. Entonces, ese diagnóstico creo que es fundamental. Y a la luz de lo que dicen también nuestros dos colegas que han expuesto, muchísimas gracias a ellos por esto, también me parece que es muy importante pensar y reflexionar cómo desde el Acuerdo de Escazú podemos también enfocarnos en este otro tema que es el tema de la necesidad de consulta, porque hay un área que es para la defensa específica de los defensores territoriales, de derechos territoriales, pero hay otra parte del acuerdo que tiene que ver con la consulta y ver cómo eso puede ser de mayor conocimiento, de mayor profundización y de mayores, digamos, vinculaciones con otros instrumentos que tenemos en la región para poder profundizar su impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por la pregunta y el comentario. ¿Hay alguna otra? Si no, a mí también me gustaría pedirle a Irene, si antes de que tome la palabra para responder a estas inquietudes de Elizabeth, nos pudiera platicar un poquito más sobre los dos ejes que no abordaste en la primera intervención, de la primera pregunta de Areli, que fue la de conocimiento, donde creo que viene un ejercicio bastante interesante, que es la elaboración del diagnóstico, pero bueno, siempre sabemos que o sea, en términos de la información que tienen los estados, los gobiernos sobre las amenazas y las dificultades de los y las defensoras, a veces se queda bastante corto. Y la segunda es sobre el otro eje, que es el de evaluación y revisión, que es muchos de los acuerdos internacionales y regionales que tenemos tienen componentes de evaluación y simplemente los estados parte pues entregan el mismo documento una y otra vez o le hacen cambios mínimos y es muy difícil hacer que estos componentes tengan un poquito más de dientes, ¿no? Para tenerlos a los estados parte un poquito más sujetos y decirles, oiga, no estamos teniendo los resultados que esperábamos. ¿Qué podemos hacer también por ese lado? Entonces te regreso la palabra y ahorita vamos con Sergio. Uy, no entendí si voy yo o va Sergio. Va Sí, no, Sergio. vas tú, vas tú. Ok. Bueno, sí, lo que comentaba la compañera realmente tiene mucha relación con el eje de generación de conocimiento, que, bueno, la verdad que es un eje bien importante, porque parte del juego que hemos visto es, si no sabes lo que está pasando, entonces es como si eso no existiera, ¿verdad? Y por eso el esfuerzo que se ha hecho con las limitaciones, pues que ya Sergio ha mencionado, para realmente tener estos foros enfocados en las personas defensoras.
Este plantea la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en los estados parte. Y aquí entonces hablamos de disponibilidad de datos, pero no solo esos datos de números, sino también de qué son los diferentes tipos de vulneraciones que las personas defensoras tienen, ¿verdad? Como comentaba antes, pues tal vez las personas muertas, de las que tenemos todas y todos que avergonzarnos, son lo más visible, pero también a través de un proceso de acoso le podés realmente arruinar la vida a una persona, ¿verdad? Y esas cosas se hacen y esas cosas no se dicen y no se visibilizan. Entonces sí es muy importante esa generación de conocimiento que va aparejada con una mayor difusión de los espacios de fortalecimiento de capacidades, de intercambio, de reflexión. Y en algún lado del plan, que no es en este eje, me disculpan si no recuerdo exactamente en dónde, se habla de hacer esa difusión por distintos medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el acceso de la información, y esto lo establece el propio acuerdo, tiene que darse mediante formatos accesibles, de manera que salgamos un poco del espacio jurídico, ¿verdad? Porque que las abogadas tenemos esta forma terrible de hablar, ¿verdad? Que realmente no es tal vez la mejor manera de llevar un mensaje que tenga que ser conocido por el pleno de la sociedad, ¿verdad? Entonces, una cosa que a mí me tiene maravillada, por ejemplo, nos comentaba una colega, Olimpia, un día de estos, que hay unos mensajes sobre el acuerdo de Escazú en el metro de México. Yo decía, pues yo quiero ser como México, o sea, que es esta maravilla, pero realmente esto es lo que se necesita, ¿verdad? Los distintos formatos, los distintos medios, las distintas lenguas, ¿verdad? De manera que se pueda llegar lo más allá posible en los territorios, en los procesos de conocimiento. El objetivo que se refiere a la evaluación, el seguimiento y la revisión realmente es muy importante, y yo creo que aquí lo clave ha sido la decisión de mantener el foro, porque el foro de personas defensoras, con todo y el hecho totalmente real que mencionaba Sergio, de que realmente son pocas las personas que logran llegar ahí, ¿verdad? Y que es un proceso pues de representación, ¿no? De distintas comunidades donde se hace necesario reforzar los apoyos, realmente brindan una oportunidad para que personas defensoras vayan y les digan directamente a los estados, mire, usted cómo ha avanzado en esto o cuánto está avanzando. Aquí que realmente es fundamental, y creo que ya se ha mencionado, el trabajo conjunto de las organizaciones y personas del público. Realmente esto ha sido siempre un proceso donde se han integrado los trabajos desde los estados y desde el público. Y no puede ser de otra forma en la implementación, porque realmente la visión crítica generalmente viene del público y la urgencia se transmite también desde las organizaciones del público. Así es que, bueno, nos queda muchísimo trabajo por delante, pero pues la verdad que se agradece el entusiasmo y todo lo que se está haciendo de parte de, de las organizaciones del público y las personas defensoras. Muchas gracias, Irene. Sergio, ¿nos puedes ahora compartir tu perspectiva sobre lo que planteaba Elizabeth? Sí, pues. Yo creo que, por ejemplo, me recuerdo el año pasado, cuando pensábamos en el Enjuves, pensábamos en que sería
muy provechoso, por ejemplo, pensar en este espacio como un espacio que brinda oportunidades a jóvenes que quizás nunca van a tener la oportunidad de poder estar en un espacio internacional donde puedan tal vez articular esfuerzos y redes. Y ahí mismo se hablaba cómo, al igual que en otro espacio de negociación internacional o de otros acuerdos, se puede generar estos informes sombra, ¿no? Tenemos la experiencia del CBD, cómo la sociedad civil tiene los informes sombra, entonces eh, creo que ahí también es una interesante propuesta de cómo esto que plantea la compañera, del acceder a la información o generar la información que se requiere, se puede hacer a partir de la sociedad civil como esta experiencia de los informes sombra. Entonces, yo creo ahí una valiosa oportunidad. Y esto último que mencionaba, ¿no? La compañera, que el tema de la evaluación, cómo generamos que las evaluaciones no solo sean de los estados aplaudiéndose entre ellos mismos, diciendo hemos hecho esto entre ellos mismos, sino que también sea una evaluación participativa, una evaluación que también permita no solamente decir qué está mal, sino que se puede mejorar, ¿no? Una evaluación propositiva que creo que es importante. Hay nuevamente el rol de la sociedad civil. Creo que ahí, creo que es la fuerza, ¿no? De este acuerdo, la participación activa, movilizada de la sociedad civil, siempre y cuando también se le otorgue los recursos necesarios, porque tampoco podemos esperar todo de la sociedad civil sin darle esos recursos necesarios, esas oportunidades necesarias. Entonces ahí hay un reto, creo, de todos, Estado, instituciones, ONGs, y todos los que estamos vinculados al acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que en adelante siguen los retos, también hay salidas, y repito, ¿no? Lo anteriormente dicho, hay que ser un poquito más ambiciosos porque esas ambiciones altas nos van a poder permitir de alguna manera llegar a atender las emergencias y las necesidades que se tienen en distintos territorios, ¿no? De nuestra Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Sergio e Irene, completamente de acuerdo con sus comentarios. Em, Creo que en efecto hace falta seguir generando muchísima información, no solo del acuerdo de Escazú para las comunidades, sino de la labor que están haciendo las comunidades, de las amenazas a las que se están enfrentando, de cómo, pues muchas veces, como ya han comentado aquí varios participantes, no es solo, digamos, la empresa o el Estado, sino incluso también podemos llegar a hablar del crimen organizado, como hay una falta de sensibilización de el gobierno, ¿no? Para protegerlos, para defender a quienes están defendiendo los bienes públicos, y a quienes de una u otra forma pues nos están garantizando que muchas de las cosas sigan funcionando gracias a su cuidado del medio ambiente. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, alguna otra participación, comentario que quieran hacerle a Irene o a Sergio. Bueno, en vista de que no, me gustaría ahora solamente preguntarles a manera como de reflexión final, ¿no? Que nos contaran primero Irene y después Sergio, pues cuál es el punto que ustedes consideran clave del plan de acción, como está redactado ahorita, y cuál es la principal área de mejora, de oportunidad que les gustaría ver, digamos, transformada de aquí a los 6 años que tiene contemplado este plan de acción para para su implementación. Entonces, te regreso la palabra, Irene, y luego vamos con Sergio. Muchas gracias por la pregunta. Creo que lo clave es la implementación, ¿verdad? Tenemos ya eh, el plan es bueno, no es perfecto, pero nos permite trabajar para atender una situación que es crítica, ahora implementemos, ¿verdad? Y para esto, pues se requiere continuar con los trabajos. La labor que han realizado mis compañeros Joara y César ha sido
muy constante y eso tiene que seguir. Los países que lideran el grupo especial están comprometidos a hacer una programación de las acciones de implementación y ahí realmente se necesita una participación significativa del público. Y bueno, no podemos aflojar. La verdad que esto es un proceso que empieza. La aprobación del plan de acción no es un cierre, es más bien la puerta de entrada para el trabajo que realmente se tiene que hacer en los países. ¿Qué quisiera ver yo? Bueno, quisiera ver un espacio más concreto de participación en ese proceso para los pueblos indígenas. Esto ha sido una petición muy clara en las últimas reuniones y que realmente tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, y así como una atención muy importante en los impactos diferenciados que todos estos procesos contra las personas defensoras tienen en las mujeres y las niñas. Eso también es algo que quisiera ver en esa implementación. Y la verdad que muchas gracias por las preguntas y por el espacio. Muchas gracias, Irene. Sergio. Concuerdo con Irene, ¿no? Creo que el paso más importante y quizás el que va a costar un poquito más es la implementación. Y ahí yo quisiera añadir que es importante, si bien es un rol protagónico del público, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas en especial, pero también creo que ahí a mí lo que me gustaría es un espacio más, una instancia, un espacio más constante, ¿no? No esperar 2 años para que los estados, la sociedad civil, los pueblos indígenas y la parte técnica también empiecen a hacer todas estas evaluaciones y trabajos. Entonces yo creo que se necesita algo más constante por la emergencia, ¿no? Yo creo no es por un capricho, yo creo que hay una emergencia fuerte en distintos territorios para que estas corresponsabilidades se empiecen a asumir, porque creo que una implementación sin financiamiento, una implementación sin responsabilidades asumidas por parte de los estados, una implementación sin una ratificación, incluso en algunos países donde ni siquiera se ha ratificado el acuerdo de Escazú, es más difícil. No digo imposible, sino es más difícil, entonces creo que hay un rol de todos, incluido también aquellos que tienen el poder económico, ¿no? Porque creo que todo este plan va a quedar en papel si no se corren recursos para su implementación. Y todas las herramientas que se han creado en el Comité de Apoyo al Cumplimiento, los REPS, este mismo plan, tienen que funcionar de manera articulada y como no quisiéramos también tener una participación más efectiva de todos los estados partes y también de los pueblos indígenas. Entonces creo que hay mucho reto, hay que implementar, hay que empezar a implementar, hay que empezar a democratizar la información, entonces creo que hay un ancho camino, hay un harto trabajo. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Creo que sí, ambos compartimos, bueno, los tres compartimos y estoy seguro que las personas que nos acompañan hoy están de acuerdo en que este no es el cierre, digamos, del trabajo, sino apenas el inicio del largo camino para que todo esto se haga realidad. Em, pues sin más. Quiero agradecerle una vez más a Irene y a Sergio por habernos dejado robarles un ratito de su tarde para platicarnos sobre su perspectiva, sus impresiones de este plan de acción para la protección de las personas defensoras, que como ya vimos, pues es fundamental, ¿no? Para darle vida al artículo 9 y para que cambia un poco la realidad de las personas defensoras en América Latina. Entonces, bueno, también me gustaría hacerles la invitación al segundo conversatorio que tendremos en el marco de este mes de post-COP
3, que se va a llevar a cabo el jueves a la misma hora. Lo moderará mi compañera Mariana Blanco. Y bueno, pues sin más, muchas gracias a todas, a todos, a todes por habernos acompañado hoy. Esperamos verlos pronto. Y pues nada, a seguir, porque el camino por delante es todavía bastante largo. Esperamos que esto les haya sido útil, les haya servido de inspiración. Y hasta la próxima.